arrancar con esta unidad 3. No sé cuántas unidades, aprovecho para preguntar si alguien sabe cuántas unidades tenemos que estudiar para el examen. Hasta la unidad 12, Suazo. 12. Gracias, Julio querido. Bueno. Dale, señor. Siguiendo con los elementos esenciales. Importante, ¿cuáles son los elementos esenciales de la relación obligatoria? El sujeto, el objeto y la causa. Sujeto, objeto y causa. Esos son los elementos esenciales de la relación obligatoria. Muy importante eso. Acabamos de verle al sujeto. Ahora vamos a verle al objeto de la relación obligatoria. Y como nosotros sabemos, el objeto consiste en la prestación. Si yo celebro un contrato con Karen en el cual Karen se obliga a darme servicios de contabilidad, ¿cuál es el objeto? Los servicios de contabilidad. Esa es la prestación. En este caso es de hacer, ¿verdad? Entonces cuando nosotros hablamos del objeto, hablamos de la prestación. Es el acto o conjunto de actos que el deudor se ve obligado a hacer. Si yo firmo un contrato con Seduo para pagarle, o si yo firmo un contrato con Seguridad Seguros para trabajar, yo tengo que trabajar. La prestación son mis servicios profesionales. Esa es la obligación de hacer. Es lo que debe el deudor. Yo soy el deudor. Y cuando llega a fin de mes soy el acreedor. Pero durante todo el mes yo soy el deudor. Porque estoy obligado a irme de 8:30 a 5. Esté enfermo, Argel, haya tenido un mal día. Yo me obligué voluntariamente, yo firmé ese contrato. Entonces tengo que ir a prestar el servicio. Me obligo a efectuar en favor de mi acreedor ese servicio. Entonces esa prestación, que es el objeto de la relación obligatoria, puede consistir en dar, en hacer o no hacer. Un ejemplo que con Karen acá logramos sacar de obligaciones de no hacer. Hablábamos de los contratos de confidencialidad, por ejemplo. Que te obliga a no divulgar, por la cual te obligas vos a no divulgar información. cierto tipo de información, secreto empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los caracteres de este segundo elemento esencial, que es el objeto? Que esencialmente es la prestación, ¿verdad? Tiene que ser posible el objeto. Yo no le puedo pedir a Karen que me baje el sol. Tiene que ser lícito, determinado o determinable, y de carácter patrimonial. 4 caracteres del objeto: posible, lícito, determinado y de carácter patrimonial. De vuelta, ¿por qué de carácter patrimonial? Porque si se da el incumplimiento de la prestación, tiene que ser posible determinar una indemnización. Porque cuando hablamos de derecho civil, sabemos que la sanción consiste en una indemnización pecuniaria, patrimonial. Entonces por eso tiene que ser siempre el objeto, la prestación de esa relación obligatoria de carácter patrimonial, susceptible de cuantificación monetaria, ¿verdad? Entonces 4 caracteres: posible, lícito, determinado y de carácter patrimonial. Cuando hablamos de posibilidad de la prestación, ¿qué queremos decir? Equivale a decir que esta es realizable. Ella debe tratarse de un hecho que no sea imposible bajo pena de nulidad. Porque si Karen no puede cumplir con la prestación, porque es imposible, yo no le puedo constreñir a que me indemnice. Porque no es posible cumplir luego con la prestación. O sea, nadie está obligado a hacerlo. Exacto. La imposibilidad, esto es muy importante también, tiene que ser objetiva
insuperable, anterior o contemporánea al nacimiento de la obligación. O sea, esa imposibilidad tiene que comprobarse de manera objetiva, tiene que ser imposible, hagas lo que hagas. No podés superar esa imposibilidad por ningún medio. Y esa imposibilidad tiene que estar determinada ya antes o al momento de la celebración o del nacimiento de la obligación. La imposibilidad sobreviniente extingue la obligación. Sobreviniente quiere decir que venga después, ¿verdad? Siempre que ella se produzca sin culpa del deudor dentro de las reglas de la imposibilidad de pago. Esta es una figura también muy importante que tenemos que ver, la imposibilidad sobreviniente. Entonces, cuando hablamos de el objeto, tiene que ser posible, determinado, lícito y susceptible de apreciación o cuantificación monetaria. Cuando hablamos de que es posible, estamos diciendo que tiene que ser realizable. Y cuando hablamos de que el objeto es imposible, 3 son los caracteres que van a determinar su imposibilidad. Que sea objetivamente imposible, insuperablemente imposible y anterior o contemporáneamente imposible al nacimiento de la obligación. Eso es muy importante. Cuando hablamos del segundo carácter del objeto, que es la licicitud, o la licitud en realidad. Licitud, no es licicitud, licitud. De la prestación dice aquello que no sea contrario a la ley, a la moral o las buenas costumbres. Esto nosotros ya tenemos sobresabido, ¿verdad? Yo no puedo eventualmente obligarme con Karen a la provisión de facturas que posibiliten la creación de crédito fiscal, facturas ficticias, y después reclamarle a Karen que no me proveyó las facturas ficticias para obtener yo el crédito fiscal que acordé con ella previamente por contrato. Porque ese tipo de conductas son ilícitas. Estamos hablando de evasión fiscal, ¿verdad? Por lícito debe considerarse no solo aquello que no es contrario a la ley, sino asimismo lo que no riñe con la moral. O sea, no solamente que vaya en contra de la ley, también hablamos de la moral y las buenas costumbres. Y ahí entra todo. Todo lo que quiera. Ese es un mundo gris en el que puedes meter lo que vos quieras. El artículo 299 dice: no podrán ser objeto de actos jurídicos aquello que no esté dentro del comercio, o sea, objetos extrapatrimoniales, lo comprendido en una prohibición de la ley. Por ejemplo, cuando hablamos de cosas que no están dentro del comercio, hablamos de los bienes de dominio público del Estado, por ejemplo. Eso no está dentro del comercio. Los bienes de familia, eso no está dentro del comercio. Lo comprendido en una prohibición de la ley y los hechos imposibles, ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres o que perjudiquen derechos de terceros. La inobservancia de estas reglas causa la nulidad, o sea, el acto es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque está afectando a uno de los elementos esenciales. A uno de los 3 elementos esenciales de nuestra relación obligatoria. En este caso está afectando al objeto, que es la prestación. Eso es muy importante. Entonces nosotros, recapitulando, volviendo a los sujetos, que es el primer elemento esencial. Si el sujeto no tiene capacidad y celebra el acto es nulo. Si no tiene capacidad de derecho. Si el sujeto tiene una incapacidad relativa de hecho, el acto es anulable, o sea, puede ser confirmado. Pero si el objeto es ilícito, y entiéndase por ilícito contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres, o entiéndase por ilícito también imposible o que esté fuera del comercio,
entonces ese acto, esa relación obligatoria es nula. ¿Por qué? Porque el objeto esencial es contrario a la ley. Ya sea porque es imposible, porque está fuera del comercio, porque está prohibido, por la ley, por la moral o por las buenas costumbres. Eso es importante de mencionar. La ilicitud o la no licicitud del objeto es causa de nulidad de la relación obligatoria. Determinación de la prestación. Permite establecer qué es lo que el acreedor puede reclamar y por ende en qué consiste la deuda asumida. Es un requisito previo a los demás. O sea, si el objeto de la prestación en el contrato que yo celebro con Karen son los servicios de contabilidad, entonces, ¿qué es lo que yo le voy a reclamar a Karen cuando llegue el plazo? Que cumpla con el servicio. Karen, ya llegó el 5, todavía no me enviaste mi liquidación. Cumplí con tu parte, cumplí con tu obligación. Por eso decimos que tiene que estar determinada la prestación. Y en el contrato dice que el objeto de la prestación del presente instrumento es la provisión de servicios de contabilidad. Entonces, si yo sé que es el objeto, es eso lo que debo reclamar. Esa es la determinación de la prestación. Porque sé en qué consiste el objeto de esa relación obligatoria. Acá dice que la determinación debería recaer sobre la cantidad adeudada. Sí. El que se obligara a entregar vino o trigo no debe nada, pues se ignora cuánto podría exigir. Sí, cuando hablamos de determinación hablamos de género y de cantidad. Muy bien, gracias por la... Género y cantidad. Porque entonces sería posible que bastara con que se entregara una gota de vino o un gramo de trigo para que queden. Exacto. Si la relación obligatoria tiene como objeto entregar vino, como dice Karen, o trigo, tenemos que poder determinar cuánto vino, cuánto trigo. No solamente género, sino también cantidad. 100 litros de vino. 1 kilo de trigo. Prestación determinada o determinable también. Se admite cierta indeterminación. Vamos a ver eso. La obligación supone que la prestación debida alcance un determinado grado de determinación. Ella debe ser determinada o cuanto menos determinable. La prestación podría estar indeterminada siempre que estén preestablecidos los criterios para la determinación o bien siempre que se confirmara a un tercero. O sea, vayamos de lo sencillo a lo complejo. El objeto de una relación obligatoria tiene que estar determinado. Eso es lo que se espera. O por lo menos que sea determinable. O de última ratio, que alguien pueda determinar. Porque si no, ¿cómo vas a reclamar si no sabes cuál es el objeto de esa relación obligatoria? No puedes saber qué vas a exigir. ¿Qué vas a exigir? ¿Cuántos litros vas a exigir si es que no detallaste como objeto de esa relación cuántos litros es lo que ibas a entregar al mes? O sea, tiene que haber pausas para proceder a la determinación. Exacto, exacto. Tienen que haber criterios de determinación. Pautas para que el objeto sea considerado determinable. Género, especie o calidad. Claro, madera, hay muchas. El género es madera. La especie puede ser uinaputá. Y la calidad puede ser alta. Cantidad o peso. Así yo determino. Servicios profesionales sería el género. De contabilidad, la especie. Y por último, como hablamos ya de los caracteres del objeto, hablamos del carácter patrimonial.
Decíamos, para repasar, ¿cuáles son los caracteres que tiene que tener el objeto? Lícito, posible, determinado, o por lo menos determinable, y de carácter patrimonial. Esos son los caracteres del objeto, entendiendo que el objeto es uno de los tres elementos de la relación obligatoria, uno de los tres elementos esenciales. El primero era el sujeto, el segundo es el objeto y el tercero es la causa o la fuente. Entonces, hablando del carácter patrimonial de la prestación, como carácter del objeto, decimos que tiene que ser susceptible de apreciación pecuniaria. Porque si Karen no me brinda el servicio de contabilidad que acordó o al cual se obligó voluntariamente, yo tengo que poder determinar cuánto me tiene o por cuánto me tiene que indemnizar ella como consecuencia del incumplimiento en el objeto de esa relación obligatoria. Porque acá el objeto principal era la prestación de los servicios de contabilidad. Pero como ella no lo proveyó, como ella incumplió con el objeto de la obligación, en este caso de la relación obligatoria, voluntaria, tengo que poder determinar en cuántos guaraníes o a cuántos guaraníes asciende la indemnización que eventualmente Karen tiene que entregarme a mí. Lo mismo ocurriría en una relación obligatoria no voluntaria, en el caso de que rompa el vidrio de la camioneta de mi vecina. Tengo que saber cuánto cuesta el vidrio, que es el objeto de esa relación obligatoria no voluntaria. Y tengo que irme a Garden para averiguar cuánto cuesta el vidrio de su puerta. Por eso es importante que el objeto sea de carácter patrimonial, que la prestación tenga un carácter patrimonial, porque así va a ser susceptible de apreciación pecuniaria, digo bien. Dice, la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser susceptible de valoración económica y corresponder a un interés personal, aun cuando no sea patrimonial del acreedor. La prestación debe ser siempre valuable en dinero. El interés del acreedor en su cumplimiento puede ser meramente moral, sin que por ello la fuerza de la obligación se perjudique. El interés del acreedor puede ser un interés no económico, una finalidad humanitaria, científica, por lo que resulta que la patrimonialidad es un elemento objetivo de la prestación. Claro, yo quiero que Karen me pinte un cuadro y no cumple ella con su prestación de pintar el cuadro en calidad de deudora, en su obligación de hacer. ¿Cómo determino yo, verdad, el monto del perjuicio? Eso es lo interesante. Bueno, entonces, esos son los 4 caracteres del objeto: lícito, posible, determinado o determinable y de contenido patrimonial, o sea, susceptible de apreciación pecuniaria. En cuanto a esto, dice, la ley alude a los requisitos del objeto tratándose de actos jurídicos o de contratos. No se refiere al tema de las disposiciones relativas a las obligaciones. O sea, cuando hablamos del objeto, no hablamos del objeto. El Código Civil no habla del objeto en el marco de un elemento esencial de las relaciones obligatorias. Se refiere al objeto en el marco de un elemento esencial de los actos jurídicos. El acto jurídico tiene elementos esenciales, que son los que están enunciados en el Código Civil. Eso es lo que es importante. Y se toma eso a disposición y se la aplica para la figura de la relación obligatoria. Sin embargo, la doctrina alude a estas disposiciones para señalar los caracteres que debe reunir el objeto en la relación obligatoria. Claro, porque tanto el acto jurídico como la relación obligatoria tienen ambos en común un objeto esencial, que es el objeto. Por lo tanto, por analogía,
el Código Civil, la doctrina, toma los elementos, los caracteres del objeto que son del acto jurídico y los incorpora a los caracteres del objeto como elemento esencial de las relaciones obligatorias. Que son Sujeto, objeto y causa. y causa. O fuente. Vamos a ver si... El objeto ya hablamos, definición, caracteres, el interés extrapatrimonial del acreedor ya hablamos, disposiciones del Código Civil en la materia. Muy bien. Por suerte bien cortita esa parte. ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿Consultas? ¿Algo de repente que no haya quedado tan claro? Y con respecto al sujeto, yo te puedo hacer una consulta. Sí. Viste que hace rato me dijiste que el sujeto era, o sea, el contrato era entre el acreedor y el deudor, siempre. Pero entonces, Ahora me acordé de algo, un ratito. Ahora me acordé de algo, hace rato no me acordaba. El principio de la relatividad de los actos jurídicos. Hace rato me olvidé nomás de eso. El principio de la relatividad de los actos jurídicos dice que la regla es que el acto jurídico solamente tiene efectos entre las partes bien, y que es oponible entre las partes. Excepcionalmente puede oponerse o pueden interponer acciones acreedores quirografarios, herederos a título universal y alguien más. Pero ese es el principio. Después, cuando puedan, vean. Principio de relatividad de los actos jurídicos. Lo que dice es que el acto jurídico tiene efecto solo para las partes. sí, Y excepcionalmente tiene efectos a los acreedores quirografarios, terceros beneficiarios y herederos a título universal. Eso es lo que no me estaba acordando hace rato, cuando tuve ese lapsus que les dije. Perdón, ahora sí esa es la excepción. esa es la excepción al principio de relatividad de los actos jurídicos. Ahora nomás me vino a la cabeza y por eso te tuve que cortar. No, pero Ahora sí, decime nomás. ahora entiendo. ¿Sí? Porque de los sujetos es lo que me quería preguntar, ¿verdad? Sí, de los sujetos. No, y viste que vos dijiste que era entre dos, o sea, es un contrato entre el deudor y el acreedor. Es un vínculo. Y no es, o sea, no es oponible al No. tercero. Pero viste que hace rato leímos en la parte de sujeto que también puede ser entre varios. Claro, entre- siempre la inoponibilidad o la oponibilidad va a ser entre los participantes, entre los integrantes de esa relación jurídica. Pero puede ser más de uno. Puede ser más de puede ser- uno, más de dos, claro. Podemos hablar de que hay varios deudores, varios acreedores, pero entendiéndolos a esos deudores y acreedores como parte de esa relación obligatoria. Entonces, entre ellos lo que tiene efecto lo celebrado entre ellos. ¿Verdad? Por eso qué suerte que me acordé. Por eso hablamos que el principio de relatividad de los actos jurídicos dice que el acto jurídico tiene efecto solamente para las partes. O genera obligaciones solamente para las partes. Excepcionalmente para acreedores quirografarios, herederos a título universal y terceros beneficiarios. Muy bien. Consultas, dudas, algo de repente que nos haya quedado claro o avanzamos con la unidad 4. Hola, hola, hola. Por mi parte, no, gracias. Bueno, vamos a avanzar.